Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Primero hay que ver la actividad económica que se vivía en pleno virreinato. ¿Cómo se sustentaba el virreinato? En Europa estaba de moda el intercambio, ¿ya? Estaba de moda el comercio. Por lo tanto, la actividad de utilizar como medio de pago oro y plata se va a llamar bullonismo. El bullonismo consiste en acumular metales preciosos. ¿Cuáles son? Oro y plata. El país que acumule más metales preciosos va a ser el país que va a tener mayor prosperidad y grandes reservas de dinero, ¿ya? Es por eso que se da una corriente en Europa por almacenar grandes cantidades de oro y plata. A esto se va a llamar bullonismo. Respecto al comercio, los países europeos buscaban el monopolio. ¿Qué es eso? Significa ser un solo mercado y tener muchos compradores. Ser el único mercado, ser la única empresa que te va a vender y no quiere rivales, no acepta competencia. Estas son las características de la economía española. Acumulaban oro y plata, establecían monopolios, ¿en dónde? En sus colonias, ya sea en Asia, ya sea en América. Pero en el camino siempre esto va a despertar ambición de otros países o de otros pueblos, como por ejemplo, van a aparecer los piratas y los corsarios. Los piratas simplemente son ladrones, ¿ya? Pero los ladrones de los mares. Van a robar para ellos mismos. Mientras que un corsario también va a robar, pero va a robar en nombre de un país. O sea, un país que roba a otro. En el caso de España, a España le van a robar muchas veces esos galeones que partían de Puerto del Callao rumbo a España, van a ser asaltados en el camino. No van a llegar a desembarcar con el oro y la plata a España. Muchos de ellos no van a llegar, producto de que los corsarios, enviados por la corona de Holanda, enviados por Inglaterra, le van a robar en el camino. Es por eso, para cuidar la seguridad, para saber que va a llegar realmente el oro y la plata a España, estos galeones van a estar resguardados por otros barcos de guerra, para evitar algún robo, porque eran caseritos. Los españoles eran caseritos, le paraban robando. Robaban al Perú y a ellos le robaban los ingleses, los holandeses y otros países más de Europa. En la parte de abajo tenemos las monedas utilizadas, ¿ya? Por España. Tenemos una moneda de oro que representa a España y al lado derecho también, pero acuñada en plata. Conforme pasen los años, va a cambiar ciertos principios económicos, ¿ya? Ya sabemos que existía el monopolio, que consiste en que un país vende a muchos países. O sea, un país es el único vendedor y tiene muchos compradores. No hay competencia. En el gobierno de Felipe II, rey de España, en 1561, él va a agregar algo más a este sistema llamado el monopolio comercial. Le va a agregar lo que se conoce como la exclusividad, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es la exclusividad? Quiere decir que España, aplicando esta política monopólica, no va a permitir que otro país pueda vender a sus colonias. Va a estar prohibido que otro país le venda a sus colonias. El único autorizado para poder vender mercancía española va a ser España. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Italia puede meterse en la venta de productos. No puede competir, pues está prohibido. Por lo tanto, va a demostrar Felipe II su autoridad absolutista, ¿ya? Y no permite que ningún país comercie con sus colonias. No lo permite. Va a ser ilegal. Pero muchos creerán
que lo que él pensaba se cumplía al pie de la letra. No es así. Él había oficializado la exclusividad de España con sus colonias, ¿ya? Pero eso no quiere decir que por lo bajo no había un mercado paralelo. Por debajo, ¿ya? Había una economía paralela. ¿Por qué? Porque había el famoso contrabando. A pesar que Felipe II, rey de España, había prohibido que otro país le venda sus colonias, por lo bajo, estos países como Inglaterra, Francia, Holanda, sí vendían, pero lo hacían a escondidas, ¿ya? Desembarcaban en ciertos puertos donde los españoles no desembarcaban y vendían, ¿ya? Los productos que vendían estos países eran igual o mejor a nivel calidad que la mercancía española. Es por eso que los compradores van a tener, como se dice, buena aceptación de esta mercancía extranjera. Porque si hubiera sido el caso que la mercancía que compraban era de mala calidad, simplemente no funcionaba. Debido a que Inglaterra y otros países más de Europa vendían por lo bajo y esta mercancía era de buena calidad, mejor que la española, comenzaron a consumirle más y más. El rey Felipe II va a tratar de contener este mercado paralelo, ¿ya? Radicalizando sus medidas. En la parte de abajo tenemos a Felipe II. Las instituciones económicas que van a parametrar, que van a organizar, que van a controlar la economía en el virreinato. Tenemos a la Casa de Contratación de Sevilla. Exacto, esta Casa de Contratación de Sevilla se funda en España, ¿ya? En esta ciudad llamada Sevilla. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Un antecedente. Primero vamos a ver la fecha. ¿Bajo qué gobierno va a ser creado? Va a ser creado en el año 503 por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Cuál es el fin de la Casa de Contratación de Sevilla? Ellos se van a encargar del control del comercio entre España y América. ¿Cuál era su función? Esta casa se encargaba de enviar flotas y galeones. ¿Para qué? Para comerciar. Desde España y desde América van a enviar galeones. Los galeones son barcos que almacenan productos. Pueden almacenar oro, plata o mercancía. La diferencia de un galeón a un barco clásico es que es más ligero, es más liviano y más rápido. Y eso le facilitaba llegar en menos tiempo del Callao hasta España. Por lo tanto, la misión de la Casa de Contratación de Sevilla era controlar el comercio entre España y América, entre España y su colonia América. Se encargaba de que estos barcos, estos galeones lleguen, partan de España y lleguen al puerto del Callao. En la parte económica, en la parte de cargamento, de envío de los productos. También la Casa de Contratación de Sevilla tenía funciones consulares. También había una escuela náutica, una escuela de navegación. ¿Ya? También había un tribunal comercial para ver ciertos problemas que se podían suscitar entre España o América respecto a los productos que se enviaban. Vemos a los reyes católicos que van a crear esta Casa de Contratación de Sevilla. En la parte de arriba observamos la Casa de Contratación de Sevilla, que hoy en día existe. ¿Ya? No tiene la misma función, pero existe. En la parte de arriba. La Casa de Contratación de Sevilla. Otra institución va a ser el Tribunal del Consulado. ¿Ya? El Tribunal del Consulado no se va a crear en España, sino que se va a crear aquí, en América, bajo el gobierno del virrey Juan Mendoza y Luna. Esto ya vendría a ser en el siglo XVII, en 1613. ¿Para qué se crea este Tribunal del Consulado? Para beneficiar y para poder regular los intereses de los pequeños y grandes comerciantes. ¿Ya? También se encargaba de ciertos problemas a nivel comercial.
entre el Callao, entre Portobelo, que es Panamá. Ese tribunal del consulado tiene la función de proteger, pero no proteger desde España hasta América cuando lleguen los cargamentos, no. Esa función lo tenía la Casa de Contratación de Sevilla. El Tribunal del Consulado tiene una función de protección, pero a nivel de América, ¿ya? No llega más allá. El Tribunal del Consulado se encargaba de resguardar los galeones que iban del puerto de Callao a diversos puntos de América, ya sea Centroamérica o América del Sur. Este Tribunal del Consulado pagaba, ¿ya? Ellos cubrían todos los gastos de la Armada de la Mar del Sur. Esta Armada de la Mar del Sur eran barcos de guerra españoles que protegían los cargamentos de oro y plata y productos que se enviaba del Callao a Panamá o viceversa. ¿Qué quiere decir? Que iban los galeones cargados de productos y a los lados derecho e izquierdo iban protegidos por dos barcos de guerra españoles, ¿ya? Estos barcos de guerra van a formar la Armada de la Mar del Sur. ¿Por qué se enviaba barcos de guerra con estos galeones? Porque estos barcos, porque habían piratas y habían corsarios que podían robar en cualquier momento el cargamento de oro, plata o cualquier producto. Es por eso que iban resguardados siempre. El Tribunal del Consulado, aparte de actuar de defensor de los cargamentos, también va a apoyar económicamente a Abascal, al virrey del Perú, Abascal, durante las rebeliones criollas, ¿ya? Va a faltar liquidez para poder mantener al ejército español, ¿ya? Y a través del Tribunal del Consulado se va a financiar. En la parte de arriba observamos el Tribunal del Consulado. En la parte de abajo encontramos la Armada de la Mar del Sur, ¿ya? Vemos cómo se enfrenta un barco español con un barco inglés. O sea, es un corsario. Es un ataque de corsarios ingleses. Las actividades económicas, ¿a qué se dedicaba? ¿De qué vivía? ¿De qué se vivía en el virreinato? No nos olvidemos que la actividad minera, la actividad económica, que es la minería, en el virreinato fue muy importante, ya que tenía como objetivo extraer oro y plata. No se olviden que el oro y la plata era muy preciado por España, ¿ya? Su economía giraba en torno a eso, al comercio y a la acumulación de oro y plata. Pero no olvidemos que para poder purificar el oro y la plata hace falta de otro metal más, que no es fácil de conseguir y no existen grandes cantidades o en cualquier lugar. Van a descubrir que en Huancavelica va a haber una gran reserva de mercurio. El mercurio es el metal que permite separar el oro de otro mineral, la plata de otro mineral. Si no fuera por el mercurio no se puede purificar. O se podría, pero el proceso es muy caro y muy largo. El mercurio tiene esa característica. Tú dejas reposar el oro combinado con otro mineral y luego un par de días todo el oro se va al fondo. O sea, separa el oro de otro mineral. Así que el mercurio va a ser muy deseado en el virreinato para separar oro y plata. Pero por otra parte, así como extraías oro y plata de las minas, los españoles tenían que pagar el famoso quinto real. O sea, tenías que pagar el 20% de lo que produzca las minas de oro y plata. Esa era la condición. Ese 20% de todo lo que tú vayas a extraer iba ¿para dónde? Para la corona de España. No le quedaba de otra que aceptar. La mina de plata más grande del mundo fue Potosí. Ya no lo es. ¿Por qué? Durante todo el virreinato tanto fue el deseo por extraer oro y plata que prácticamente agotaron la fuente de plata. Ya queda muy poca plata en Potosí. ¿Dónde queda Potosí? En Bolivia. Es una mina de plata. Respecto al comercio, también su segunda gran actividad comercial, lo que producía mucho dinero. ¿Cuáles eran las rutas que se daban en el virreinato peruano? Y en general, en el virreinato de América del Sur.
van a utilizar flotas y galeones, ¿ya? Barcos de guerra y galeones y barcos para transportar su mercancía. ¿Cuáles eran las rutas? Las rutas eran las siguientes. Salían de Sevilla, de España, ¿ya? De Sevilla se iban a Cartagena, ¿ya? Y luego también podían, si desean, viajar a Veracruz, México. Cartagena, Colombia, Veracruz, México, y también llegaban al puerto de Portobelo. Portobelo queda en Panamá. Y luego también llegaban al Callao. Pero todos iban siempre resguardados por estos barcos de guerras de la Armada del Mar del Sur, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que las rutas que acabo de mencionar, que los puertos, ¿ya? Los puertos, así como el Callao, que es un puerto, los puertos de Cartagena, Veracruz, Portobelo y Callao servían para desembarcar todos los productos que se enviaban de España. O viceversa, los productos que se enviaban, el oro y la plata que se enviaba de estos puertos, tanto en América del Sur como en Centroamérica. ¿Ya? Esta era la famosa ruta. Aquí habían grandes mercados. No nos olvidemos, la Casa de Contratación de Sevilla regulaba la actividad comercial entre España y sus colonias. ¿Ya? Siempre los galeones van a custodiar a los barcos, a las flotas que transportaban oro y plata. Estos galeones que van a ser muy rápidos, barcos de guerra muy rápidos, van a defender a las flotas o los barcos que transportaban mercancía. Tenemos en la parte de abajo un galeón. En la parte derecha encontramos a la famosa Cartagena, ¿ya? Se encuentra en Colombia. Y vemos que está resguardado. Hay varios cañones en el puerto. ¿Por qué? Porque estas rutas eran clásicas para los piratas y para los corsarios, para poder robar el oro, la plata o mercancía. Es por eso que en los puertos, por seguridad, se construían como pequeños fuertes que tenían cañones para, en caso los piratas o corsarios quieran robarles, enfrentarse y poder luchar contra ellos. Aquí vemos en la parte de arriba en la imagen el enfrentamiento entre dos barcos, uno español y otro inglés o británico, ¿ya? Un corsario y un galeón. Aquí vemos ejemplos de galeones en la parte de abajo, los galeones. En la parte agrícola, ¿qué pasaba aquí? No nos olvidemos que existía un trabajo especializado en lo que es la costa, en las haciendas, de mano negra. Los esclavos negros van a trabajar muy bien todo lo que es el cultivo de caña, la extracción y cosecha de algodón, debido a que la costa más o menos es parecido a su clima, donde la población africana se adapta, ¿ya? O sea, en el África las temperaturas son muy altas, no hace tanto frío, ¿ya? Y por lo tanto la zona más idónea para que la población negra pueda trabajar es la costa. En la región andina la población esclava de origen africano no se adaptó, por eso tuvieron que llevarlos a la costa. Y en la costa sí se van a adaptar muy bien, van a trabajar en los campos de cultivo, en las haciendas. La labor de la población indígena es muy importante en la cosecha. Ellos conocen el correcto cultivo, saben qué productos agrícolas se desarrolla a tal altitud, en tal zona. Así que simplemente ellos van a desempeñarse en lo que ya conocían hace cientos, miles de años. El tributo era obligatorio. Se podía tributar con dinero o se podía tributar con mercancía, en lo que producía tu tierra. Es por eso que había una caja de comunidad que estaba controlado por el corregidor, ¿ya? No nos olvidemos que el corregidor era el que administraba, el que cobraba los impuestos, el odiado por todos los indígenas, por toda la población esclava. ¿Ya? Era el odiado porque también era abusivo, también era discriminador, ¿ya? Y se ganó el rechazo de toda esta población trabajadora. Vemos en las imágenes cómo se cosechaba, cómo se extraía
los productos como la caña de azúcar, el algodón, el maíz, entre otros. Este era el trabajo de la población indígena y de los esclavos negros. Los obrajes. Los obrajes es un tipo de trabajo, pero ya no en el campo, ya no cargando rocas, ya no cargando minerales, no. Los obrajes es un trabajo que se basa netamente en la creación de vestimenta, textiles. Todo lo que es bordado, todo lo que es trabajo con hilos, todo lo que es vestimenta, se realizan en los obrajes. Los obrajes son lugares donde se crea la vestimenta, donde se crean las telas, donde se trabajan las telas. En el Perú había grandes cosechas y hay grandes cosechas de algodón. Este algodón era transformado y se utilizaba como vestimenta. Y otros vegetales más que servían como vestimenta. Por ejemplo, tenemos los obrajes más conocidos. Por ejemplo, el obraje en Quito, en Ecuador, ¿ya? Tenemos obrajes en Junín y en Cusco. Aquí podemos observar las personas trabajando en el obraje. Vuelvo a explicar, el obraje es trabajar utilizando algodón, utilizando otro tipo de fibra vegetal para crear vestimenta. ¿Ya? Una vez que tú tenías la madeja de algodón, había una técnica para poder separar y crear hilos. ¿Ya? Y este hilo servía como insumo, como materia para poder crear la vestimenta. Los tributos que pagaban, tanto criollos, pagaban tanto mestizos, todo el mundo pagaba tributos. Tenemos el tributo colonial indígena. ¿Qué significa? Que se debía pagar en dinero o en comida o en especie en dos festividades, en la fiesta de San Juan y en Navidad. En la fiesta de San Juan y en Navidad se debía pagar en dinero o con comida, 2 veces al año, según el tributo colonial indígena. ¿Quiénes pagaban esto? Los españoles, los mestizos, los criollos. ¿Quiénes? No, la población indígena solo pagaba este tributo. Ellos eran los únicos que debían pagar este tipo de tributo. El quinto real. El quinto real es cobrar un porcentaje de lo que tú vas a extraer en oro y plata. Si tú extraes oro, todo lo que tú has extraído, tú vas a tener que separar el 20% de tu total y ese 20% lo tienes que enviar a España, porque España es el país que controla todo esto, ¿ya? Todo el virreinato, y por lo tanto debes darle su 20% a la corona española, porque así lo es, porque así lo dice, ¿ya? Este 20% para muchos resulta excesivo. En el siglo XVIII esto va a cambiar, ¿ya? Porque hubo muchas quejas, muchos reclamos de por qué teníamos que pagar tanto a la corona española. Y este 20%, que es el quinto real, ya no era 20%, ahora disminuyó a 10%. Ahora solo debías pagar el 10%, el décimo real. Ya no 20, ahora la mitad, décimo. Bueno, con esto alivió ciertos malestares. Tenemos a otro tipo de tributo, que es el diezmo y las primicias. El diezmo es dar una cierta cantidad de dinero para la Iglesia Católica, ¿ya? Como todos eran muy creyentes, daban este diezmo. El almojarifazgo es un impuesto aduanero, ¿ya? Que constaba el 10% a las importaciones y el 2.5% a las exportaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el almojarifazgo? Significa que las personas que vayan a importar, o sea, que vayan a comprar de fuera un producto o que vayan a exportar, o sea, que vayas a vender un producto a otro país, tenía que pagar cierto porcentaje de aduanas. Si tú querías, por ejemplo, importar, o sea, comprar de fuera, tenías que pagar 10%, ¿ya? Ese tributo. Si tú querías vender afuera, o sea, exportar, tenías que pagar 2.5%. Aquí nos damos cuenta que el virreinato, que el gobierno español,
va a apostar más por la exportación que por la importación, porque la exportación es ganancia, mientras que la importación es un gasto. Así que le va a cobrar menos impuestos aduaneros cuando alguien exporta que cuando importa. Eso es el almojarifaje. La alcabala. La alcabala es el impuesto que se cobra cuando tú compras una vivienda, un inmueble, o cuando quieres vender mercancía, ¿ya? Tú vas a tener que pagar aproximadamente en el caso de la mercancía, pagar el 50% del valor, ¿ya? Y eso, bueno, y el virreinato a cambio te va a dar ciertos servicios, ¿ya? Va a poder, no sé, construir caminos, mejorar la infraestructura de donde tú vives. De esto se mantiene el virreinato. La alcabala, vuelvo a explicar, es un impuesto que se cobra cuando tú vendes una vivienda, ¿ya? O cuando vas a realizar una actividad comercial, tienes que pagar un porcentaje, ¿ya? Este porcentaje que se cobra de alcabala va a financiar los gastos de la Armada del Mar del Sur. O sea, quiere decir que para que la Armada de la Mar del Sur pueda funcionar, necesita tener dinero. ¿De dónde lo saca? De la alcabala, de ese impuesto a las ventas. Teníamos el cabezón. El cabezón es un tipo de impuesto. El cabezón se pagaba al cabildo, ¿ya? Por ejemplo, tú querías comprar una propiedad rural que todavía no se descubría. Ya, está bien. No se descubre este lugar, pero tú quieres comprarlo, ya. Tienes que pagar el cabezón al cabildo. El cabildo es la municipalidad en la versión actual. Tenías que pagar un porcentaje al cabildo para que te dé la autorización de comprar una propiedad rural, o sea, en el campo. Los principales tributos. Bueno, seguimos con los tributos. Tenemos la media annata. La media annata es un impuesto que se cobra a los sueldos de los funcionarios públicos, o sea, anualmente se va a cobrar cierta cantidad de dinero del sueldo que gana un funcionario público, como por ejemplo, no sé, los que trabajan en la Real Audiencia, ¿ya? Los que trabajan en los cabildos, los notarios, entre, entre muchos cargos públicos, todos ellos tenían que pagar la media nata. Era como una especie de favor, o sea, tú has accedido a un puesto público y como recompensa, tú tienes que, claro, la recompensa es que tú llegues a ser un funcionario público. ¿Y tú cómo devuelves el favor? Pagando al virreinato una cierta cantidad de dinero. Esto se llama la medianata. La importación de esclavos también, para poder comprar esclavos, para poder traer esclavos de África, también tienes que pagar, por ejemplo, 2 pesos por cada esclavo importado. Si tú querías comprar tu esclavo, ya traído de África, de diversos puntos de África, tenías que pagar 2 pesos por cada esclavo que vayas a comprar. Muy aparte de lo que se tenía que pagar a los que cuidaban a los esclavos, muy aparte de, de lo que se tenía que gastar en las personas que capturaban a los esclavos, ¿ya? Las mesadas es un impuesto que se paga una vez al mes, ¿ya? Cuando tú ingresas a un cargo eclesiástico. Por ejemplo, yo quiero ser sacerdote, ¿ya? Y me ayudan a mí para que yo pueda ser sacerdote y al final llego a ser sacerdote, pero tengo que pagar una mesada, ¿ya? Al mes debo pagar porque a mí me han ayudado a entrar a este cargo, a obtener este cargo. Eso es la mesada. La avería es un impuesto que se paga
que es pagado por los galeones cuando van a cruzar el Océano Atlántico con los mercaderes, claro. Y con ese dinero de la avería también se financia la Armada del Sur, ¿ya? La Armada del Mar del Sur. O sea, cada vez que tú pasabas por el Océano Atlántico tenías que pagar una avería. La gabela es un impuesto de cabildo, ¿ya? Es un impuesto de cabildo, un impuesto que te cobra la municipalidad, sería la versión actual. Las lanzas, una lanza es un impuesto que se paga por comprar y vender títulos nobiliarios. O sea, por ejemplo, no sé, el título de conde, vizconde. Estos títulos nobiliarios, si querías acceder a estos títulos tenías que pagar las lanzas. Tenías que pagar un impuesto llamado la sisa. ¿Por qué se pagaba la sisa? Para que puedan utilizar los pesos y las medidas, tenía que utilizarse la sisa. ¿Okay? La derrama es un pago que se hace a la corona en caso de guerra. Ya en caso de guerra, en caso entre en guerra, entonces, ¿cómo se financiaba? Con la derrama. Se dan cuenta que prácticamente todos los impuestos